Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos muy contentos una vez más de estar con ustedes una noche de oración, pero también tenemos una noche de estudio a nivel universitario. Así que si usted nos está viendo a través de las redes sociales, comparta este estudio, que es un estudio muy bueno para saber las epístolas capítulo por capítulo. Y también contamos con una librería cibernética con más de 800 videos para la gloria de Dios, no para engrandecer el nombre de esta institución, sino para engrandecer el poderoso nombre de Cristo Jesús y podamos aprender diligentemente, correctamente la palabra de Dios, ¿va? Porque estamos muy faltos de esta. Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres, te doy gracias por esta oportunidad, por poder enseñar tu palabra de gloria. Unge mis labios para que no sean palabras mías. En el nombre poderoso de Cristo Jesús y la iglesia gloriosa de Cristo dice... Amén. Amén. Bueno, si está aquí con nosotros, vamos a estar trabajando en 2 Corintios 13. Abra su Biblia ahí en 2 Corintios 13. Y también los que nos están viendo a través de las redes sociales, síganos con su Biblia para que nosotros podamos ver este último capítulo. Si usted no está viendo el video de hoy, tenemos los otros capítulos, ¿va? De 1 Corintios del 1 al 12, para usted los puede ver y estudiar diligentemente en su hogar, como también tenemos la epístola de 1 Corintios también completa ya en una carpeta para que la pueda estudiar también, ¿verdad? Y también tenemos que hacer la acotación que nosotros cuando estamos leyendo esta Biblia estamos usando la Reina Valera 1602, la purificada. No usamos la Reina Valera 60 porque cuenta con muchos errores teológicos y usamos la Reina Valera 1602, la purificada, que está más apegada a las escrituras, a los originales, que va a la par con la King James de 1611. No viene de una fuente corrupta como otras Biblias, ¿verdad? O Biblias modernas. Y hoy vamos a ver 2 Corintios 13, es muy importante porque ya es el último capítulo. ¿Verdad? Sabemos que nada más son 14 versículos, pero es el último mensaje que Pablo le da a los corintios y el tema principal es que nos examinemos a nosotros mismos. Examináis a vosotros mismos si sois en la fe. Algo muy importante que el apóstol Pablo dice, si sois. ¿Por qué dice eso, Pablo? Porque muchos no lo son. Si sois en la fe. Muchos dicen, no, pues yo puedo tener fe, pero ¿qué clase de fe? O sea, vamos a hablar más de ese tema, ¿ah? Que nosotros tenemos que examinarnos. ¿Por qué Pablo acaba de eso? Porque Pablo, pues, en la primera carta reprende a los corintios, ¿verdad? Porque había pecados en la iglesia, pecados muy grandes, había fornicación, un individuo dentro de la iglesia se estaba acostando con la mujer de su papá. Y también vemos que había competencia de dones, desorden al momento de tomar la cena del Señor, que todos querían hablar en lenguas extrañas y quién sabe si eran lenguas reales. Entonces, hay muchos pecados que esta iglesia hizo como iglesia carnal, pero Pablo les está respondiendo estas cartas a través de la doctrina que nosotros tenemos porque es lo único que nosotros nos puede corregir, la doctrina. Entonces ya después del capítulo 7 en 1 Corintios al 14, preguntas y respuestas. El capítulo 15 es uno de los capítulos más importantes en toda nuestra Biblia porque habla del glorioso evangelio de Cristo. No solo del glorioso evangelio de Cristo, también habla de la resurrección y del rapto. Y ya el capítulo 16 es el cierre o cómo debemos nosotros también de ofrendar y de las falsas promesas de fe, ¿verdad? Entonces vemos que el 2 Corintios también, ¿va? 2 Corintios, Pablo habla de cómo alguien se restauró del pecado. Aquella persona que fornicó con la mujer de su padre es restaurado, integrado a la iglesia. Entonces, él tenía el Espíritu Santo, él no perdió su salvación, él regresa y se reintegra a la iglesia, pero ya no está en pecado. El capítulo 3 habla el ministerio del nuevo pacto, que es muy importante que usted lo vea o lo estudie en su casa, porque ahí se habla si tú realmente eres un ministro del nuevo pacto o eres un charlatán. En pocas palabras, el capítulo 4 nos habla que todo aquel que hable el evangelio va a tener persecución. El 6 dice que
cómo son las consecuencias de esta persecución, que él recibió azotes y que no nos tengamos yugo desigual, ¿verdad? El 8 y el 9, cómo hacer nuestras ofrendas, ¿verdad? Especialmente 2 Corintios 9, 7, ¿verdad? Cada quien ve como propuso en su corazón. Capítulo 10, Pablo defiende por segunda vez su ministerio, y capítulo 12 nos platica cómo él fue al tercer cielo, y hoy vamos a ver el capítulo 13, pero el capítulo 12, acuérdense que él habla de que él tenía una espina dentro de él, o muchas Biblias pusieron un aguijón, y lo vamos a ver más adelante, ¿va? Entonces vamos a empezar este capítulo, que es muy importante, el capítulo 13, porque Pablo ya está cansado de tratar con estos corintios, porque muchos corintios le escribían a él y lo cuestionaban si él era apóstol, cómo él se puede decir apóstol, quién lo hizo apóstol, etcétera, etcétera. Entonces, por eso él defiende 2 veces su ministerio, pero también que no les gustaba cómo el apóstol Pablo les hablaba, ¿verdad? Porque muchas veces a las personas no les gusta cómo las personas hablan, principalmente cuando tú estás predicando a Dios o estás hablando de Dios, no les gusta cómo tú te guías o te refieres, porque se sienten ofendidos, pero no es así, porque si un buen predicador predica las palabras sanas de nuestro Señor Jesucristo para su iglesia, es un cristiano 100% bíblico, no es porque no ama la congregación ni nada. Si no la amara, le dijeran mentiras, ¿va? Entonces vamos a ver el primer versículo que dice: esta es la tercera vez que vengo a vosotros. Esta es la tercera vez. Entonces Pablo ya había ido 2 veces a la ciudad de Corintios a lidiar con ellos. Acuérdense que nosotros nos tenemos que transportar a la época de Pablo, que Corintios era un puerto donde reinaba el pecado, donde había más prostitutas que cualquier otro negocio, que había idolatría, que había maldad, que había rateros, etcétera, etcétera. En un puerto siempre hay mucho crimen. Es como hoy en día, si tú te vas a un puerto hay mucho crimen, o a una ciudad fronteriza igual hay mucho crimen. Por eso Pablo está lidiando con esta iglesia que se considera la más carnal en las Sagradas Escrituras, ¿va? Y dice: quiero ir por tercera vez. Sabemos que en la historia secular Pablo jamás pudo ir, porque Dios tuvo otros planes para él. Acuérdense que en la cronología Pablo escribe Primera de Tesalonicenses, después Segunda de Tesalonicenses, Primera de Corintios, después Segunda de Corintios, y después Gálatas, y después ya hace otras cosas, las cartas carcelarias, porque Pablo ya no puede regresar. Y hay un motivo, porque Dios quería que Pablo escribiera lo que él escribió, que no escribiera de más. Entonces, también sabemos que muchas epístolas, como la epístola de la Odisea, se perdió, ¿verdad? O Dios no quiso que se persevera, porque la Odisea incluso cambió las escrituras, distorsionó la palabra de Dios a su favor. Entonces, esta es la tercera vez que vengo a vosotros. Bueno, ya le está advirtiendo, ya ustedes me escribieron, yo les escribí, ya fui, ya mandé a Tito, ya mandé a Timoteo, ahora voy a ir yo por tercera vez y vamos a poner las cosas claras, y esta vez que yo vaya, yo no voy a ser tan buena gente como lo fui la última vez. En otras palabras está diciendo eso el apóstol Pablo, ¿ah? Dice: de boca de 2 o 3 testigos, con toda palabra será establecida. O sea, esta vez Pablo va a decir: yo no solo voy a ir yo, voy a llevar a alguien conmigo, alguien de mi comité. ¿Quién eran los que estaban en la comité de Pablo? Pues Bernabé, Tito, Timoteo, Onésimo y varios, Marcos y el doctor Lucas, etcétera. Había varios en la comitiva. Él dice: voy a ir con 2. ¿Por qué dice a ellos voy a ir con 2, 3 personas? ¿No se ha preguntado por qué? Porque las leyes de Palestina, las leyes judías, eso se le llama testigo, ¿verdad? Él iba a traer un testigo de que lo que él estaba diciendo es verdad, las doctrinas que él está diciendo es verdad, que la autoridad que él tiene es verdad. Entonces vamos a ver eso en Números 35:30, ¿va? Números, nuestra Biblia, abrimos nuestra Biblia en Números 35:30. Dice: cualquiera que hiriere a alguno por dicho de 2 testigos, morirá el homicida. Más de uno solo testigo no hará fe contra alguna persona para que
muera. O sea, en la ley palestina, en la ley judía, se tiene que tener 2 personas para que sean testigos legales, ¿verdad? Entonces también, ¿verdad? Vemos en Deuteronomio, ¿va? Nos repite la ley, Deuteronomio, en Deuteronomio 17, sígame conmigo, sígame conmigo en su Biblia, ¿ah? Deuteronomio 17, nos dice la palabra de Dios, 17:6, nos dice la palabra de Dios, nos dice, por dicho de 2 testigos o 3 testigos morirá el que hubiere de morir y no morirá por el dicho de un solo testigo. Entonces dice Pablo, yo no voy a ir solo, voy a tener 2 testigos. Pero ¿por qué le está diciendo esto a los Corintios? Para que él sepa que es verídico su testimonio, porque ya cuando hay 2 testigos es algo cierto, que el juez dice es algo cierto, que las personas dicen es algo cierto, ¿va? Al menos que los testigos sean sobornados o algo así, ¿va? Pero también vemos cuando se presenta un problema, nos vemos en Mateo, ¿va? Capítulo 12, que le preguntan a Jesús de un problema y Jesús le dice, pues donde hay 2 o más en su nombre, ahí yo estaré con vosotros en la decisión. Está hablando de 2 testigos o más. No está diciendo que Jesús va a estar en medio de las personas. No, el Espíritu Santo ya está dentro de nosotros, ¿verdad? Deuteronomio 17:6. Deuteronomio 17:6, ¿verdad? Entonces, si vemos, ¿verdad? La ley está en Éxodo, la ley está en Deuteronomio, la ley está también en Números, ¿va? Y también está en Levítico. O sea, Dios repite las leyes, la que acabamos de decir 4 veces. O sea, los israelitas no hicieron, no, pues nada más me la repitieron en 2 veces, no. En Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, Dios repite la ley a los israelitas. No se llama segunda ley, Él nada más está afirmando la ley para que nosotros la aprendamos, o los israelitas también la aprendamos, porque nosotros también tenemos que aprender la ley de Dios para complacer a Dios, no para hacer la ley, porque dice Romanos 10:4 que Cristo es el fin de la ley. Entonces nosotros no hacemos la ley para salvarnos, sino para complacer a Dios, porque nos nace de nuestro corazón, nos nace, dice en Filipenses, ¿verdad? En Filipenses 1, nos dice 1:13, porque Dios es el que en vosotros obra, así el querer como el hacer, según su buena voluntad. Por eso muchas personas quieren ir a la iglesia, otras no quieren ir a la iglesia, unos quieren leer, otros no quieren estudiar, porque Dios es el que pone el querer como el hacer. Cuando tú le perteneces a Dios, Dios pone el querer como el hacer. Entonces dice, seguimos adelante, dice, esta es la tercera vez que vengo a vosotros, en boca de 2 o 3 testigos y toda palabra será establecida. Pusieron en algunas Biblias, dice, voy a volver a discernir este asunto, pero no, dice, para que esta palabra quede establecida. También va a haber en el futuro 2 testigos. Sí, siempre tiene que haber 2 testigos, porque Dios repite todo, en el futuro también, todo. Porque Dios así trabaja escatológicamente, ¿va? Cuando se presente el anticristo, igual, todo va a ser. Por eso el anticristo tiene a alguien más y al falso profeta. Todo trabaja así. Entonces vemos que dice, voy a ir por tercera vez, pero no para que decidir que todo asunto, no, para que la palabra quede establecida, no él. ¿Qué va a quedar establecido? La palabra. Y hoy vamos a aprender algo muy importante, porque hablamos en Corintios 12 que el aguijón o la espina que Pablo tenía, que muchos eruditos dicen que quizás fue esto, quizás fue el otro, pero podemos discernir qué realmente fue con el capítulo 13, ¿va? Y lo vamos a explicar más adelante, ¿verdad? Si era algo que era en su carne, si era un dolor que él sentía, pero vamos a ver el por qué. Es muy importante. Dice 2, dice, yo os he dicho antes y otra vez os digo de antemano, no otra vez, de antemano, que yo, si yo estuviera presente la segunda vez y ahora estando ausente, lo escribo.
a los que han pecado antes y a todos los demás que vengo otra vez, dice, no perdonaré. En algunas Biblias pusieron, seré un indulgente, pero dice, no perdonaré. ¿Qué dice? No perdonaré. ¿Pero qué no perdonaré? ¿Pablo qué? ¿No nos va a perdonar nuestros pecados? ¿Pablo no va a perdonar al hermano? No. Pablo no va. ¿Qué dice el versículo 1? Él va a establecer todo en qué? En la palabra, ¿se fija? Entonces el versículo 2 dice, no perdonaré. Versículo 1 dice en la palabra, versículo 2 dice, no perdonaré. Entonces él está hablando de la doctrina. O sea, no perdonaré ninguna falta doctrinal. No perdonaré cómo se dirige la iglesia. No, que nosotros los corintios nos gusta hacer la víbora de la mar y caernos como fichas de dominó. No perdonaré, porque eso no se hace en la iglesia. Que a nosotros nos gusta hacer la cena del Señor y que uno se van enfrente antes de otros y se acaban hasta el pan y se emborrachan. No lo perdonaré. ¿Se fijan? Que todos hablemos en lenguas que no perdonaré. ¿Qué no va a perdonar? Lo doctrinal. Dicen en algunas Biblias, no seré indulgente. Indulgente quiere decir que pues, ellos no se van a salir con la suya, pero no es la palabra correcta, no es la traducción correcta en griego. En griego dice no perdonaré, pero se refiere a que no perdonaré la doctrina, la falsa doctrina, la falsa doctrina. Y si tú eres un seguidor de Cristo, y Pablo es tu apóstol según Romanos, ¿verdad? Capítulo 11, versículo 13, ¿verdad? Entonces, tú no tienes que perdonar la falsa doctrina a nadie, ¿verdad? Dice en segunda de Timoteo, ¿verdad? Nos dice la palabra de Dios, capítulo 1, versículo 11, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 11, dice, de lo cual yo soy puesto predicador. Dice el apóstol Pablo que él es ¿qué? Predicador. Apóstol. Apóstol. Maestro de los gentiles. ¿Se fija? Entonces, ¿quién es tu predicador en la Biblia? Pablo. ¿Quién es el apóstol de los gentiles? Pablo. ¿Quién es el maestro de los gentiles? Pablo. ¿Va? Porque muchas veces la gente tiende a decir, no, que Jesús es el maestro de Galilea, que Jesús es el maestro. Jesús vino también por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, muchas cosas que dijo Jesús no aplican a la iglesia o aplican a Israel en el milenio, porque también Jesús era profeta, habla en diferentes tiempos. Entonces, nosotros debemos hacerle caso a lo que dice Pablo, porque es el predicador, apóstol y maestro en la era de la iglesia, ¿verdad? Él es nuestro guía. ¿Por qué? Porque Jesucristo puso a Pablo para que nos guiara, no por otra cosa. Jesucristo puso a Pablo, ¿va? Porque sabemos que es una iglesia diabólica, carnal, de competencia de lenguas, dones, de desorden, de celo ministerial, de división, de juicio propio, ¿verdad? Dice, no se acuerda, dice 1 Corintios 3:1, nos dice, les tengo que hablar como bebés. Les tengo que hablar como bebés. 1 Corintios 3:1. Les tengo que hablar como bebés. A ustedes, así empieza su epístola en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 1, dice, les tengo que hablar como bebés, porque en algunas Biblias pusieron niños, pero la traducción correcta es bebés, bebés. ¿Y qué toma un bebé? Lechita. No le puedes dar un bistec, porque ¿qué le pasa al bebé? Se pone morado, ¿ah? Entonces vemos que la palabra de Dios no miente y seguimos adelante, ¿ah? Dice, no perdonaré. Versículo 3. Dice, pues que buscáis una prueba de Cristo que habla en mí. Dice, ¿qué buscáis de mí? ¿Qué buscáis? Dice el apóstol Pablo. Que como vimos en el capítulo 11, ¿va? Y 10, ¿quieres una carta de recomendación? ¿Quieres mi
mi resume, como dicen en inglés, mi hoja laboral. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren ustedes, Corintios, para que sepas que yo soy el apóstol de los gentiles y Cristo a mí me escogió? Dicen Gálatas que Él fue revelado los misterios y el evangelio no por hombre, sino por revelación del mismo Jesucristo. Y sabía que Pablo recibió la misma revelación en el monte donde Moisés recibió las tablas. En el mismo monte, qué casualidad. En Arabia. En el mismo monte él la recibió, dicen los eruditos. Entonces no les gustaba cómo hablaba Pablo, ¿verdad? Porque Dios usa diferentes maneras de transmitir el mensaje a muchos predicadores, ¿verdad? Entonces, muchos usan un tono de voz, otros gritan, ¿verdad? O otros van a la escuela de comunicación y hacen teatro o actuación, pero Pablo no, Pablo está hablando lo que es la doctrina, Pablo está hablando cortante lo que tienen ellos que hacer. Pablo no vino a agradar a los hombres, ni un buen predicador viene a agradar a los hombres, sino viene a agradar a Dios con su predicación. Imagínense, hoy en día usted oye una predicación, oye a los predicadores y se oyen muy bonitos. Hay muchas hermanas que yo he escuchado sus comentarios que agarran y dicen, no, dice, ay, es que sonó tan bonito el pastor. Pues no es un buen pastor porque predicar, apréndetelo, predicar, la raíz de la palabra predicar quiere decir empujar la espada. Entonces, si te empujan a ti una espada, no es decir, ay, qué bonito predicó. No, si te empujan a ti una espada, vas a decir, ¿qué? ¡Ay! Vas a estar llorando, ¿verdad? En los 1800 aquí, cuando hubo avivamientos aquí, no avivamientos, porque avivamiento es una palabra incorrecta, había despertares, se le llama, espirituales, que traían el evangelio en carpas, y que mucha gente se convirtió porque había más gente humilde, más gente más receptico al evangelio. Cuando terminaba un predicador de predicar, la gente lloraba y se acercaba hasta el altar y se hincaba y lloraba porque se sentía culpable del pecado, el pecado que el predicador predicaba. Pero no, ahora ya la gente está muy ofensiva, ¿ya? Dices algo y no, está hablando de mí, ya me voy, está hablando y se sale. No, es lo que dice Pablo, yo cuando vaya voy a hablar de su pecado. Si voy por tercera vez, yo voy a hablar de todas sus fechorías de competencia de dones, que lenguas diversas, que a ver si son de Dios, de divisiones, de todo. Eso voy a hacer, dice el apóstol Pablo. ¿Va? Y vamos a hablar cómo tiene que hablar un predicador más adelante. Pablo explica cómo debe ser un predicador. ¿Va? Y dice la palabra de Dios, ¿va? Dice, pues, ¿qué me buscáis? Una prueba que habla de mí. Dice, el cual no es débil para con vosotros, antes es poderoso en vosotros. Pablo no le importa el ser débil, él quiere que ellos aprendan, se edifiquen. Porque ¿qué pasa cuando un cristiano es edificado? Pues él puede transmitir el mensaje de Dios a otro. Él puede ser una bendición para otros. Pablo lo sabe. Dice, tengo que menguar, tengo que flaquear. Dice en Joel, ¿verdad? Joel capítulo 3, dice, diga al fuerte, débil soy. Entonces vemos que muchos eruditos dicen, no, pues que hay 3 teorías que cuál era el aguijón de Pablo. A ver si hacemos un cafetín de eso también, ¿verdad? Porque hay mucha controversia de eso, que Pablo que nunca lo superó, que arrastró la iglesia y que, o sea, que Pablo tenía ¿cómo se llama? Remordimiento, pero eso es mentira porque si no Pablo no hubiera escrito en 2 Corintios 5:17 en Cristo una nueva criatura es, las cosas viejas son pasadas, aquí son todas hechas nuevas. ¿Ah? Pablo no tenía ese problema. Otros dicen ¿verdad? que el más acertado es la segunda opinión de muchos eruditos que dicen que él tenía problemas físicos con la vista porque en Hechos de los Apóstoles él queda ciego de ver el resplendor y la gloria de Dios del tercer cielo.
Entonces Ananías viene y lo cura, pero esa curación no duró toda la vida. Cuando hubo la transición, él empezó a perder su vista, ¿va? Él empezó a perder su vista y lo vamos a ver más adelante, ¿va? Dice 1 Corintios 15:9, ¿va? Vamos a ver 1 Corintios 15:9. 1 Corintios 15:9 nos dice la palabra de Dios. Dice, porque yo soy el menor de los apóstoles y no soy digno de ser llamado porque perseguí a la iglesia de Dios. Entonces no, él no tuvo ningún complaint o que él era así, ¿verdad? ¿Cómo se llama? O remordimiento, como muchos dicen. Vamos a ver Gálatas capítulo 4, versículo 13 y 14, Gálatas 4, 13 y 14. Dice, vosotros sabéis que la flaqueza de la carne os prediqué el evangelio al principio, ¿verdad? Dice, vosotros sabéis que en la flaqueza de la carne os prediqué el evangelio del principio. ¿Por qué en la flaqueza de su carne? Porque si no se acuerda, dice que él en Gálatas nos cuenta la historia de cómo él recibió el evangelio, cómo él vagó 3 años en el desierto, pero también dice que a los tantos días subió con Pedro y después dice que pasaron 14 años para que él empezara a predicar lo que Cristo predicó. Entonces, él enflaqueció. Dice, hasta Timoteo me lo circuncisaron, dice en Gálatas, me lo judaizaron. Y 14 años tuvimos que pasar para que el evangelio no fuese blasfemiado. Y empezó a predicar el evangelio. Entonces, enflacó, como dice así, empero mi tentación que fue mi carne, no desechéis, menospreciéis, ni recibiréis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Ah? ¿Verdad? Porque le decía a los Gálatas, ¿verdad? Yo sé que ustedes me darían hasta sus ojos. Entonces, tenía esa flaqueza, tenía esa debilidad, tenía esas bofetadas que Satanás le daba, ¿verdad? Como dice Jesús, ¿verdad? Mateo 11:29, dice, toma mi yugo, ¿verdad? Toma mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, ¿verdad? Entonces ahí estamos en Gálatas 6:11. Dice, mirad en cuán grandes letras os escribo con mi mano. O sea, ya cuando Pablo hacía un papiro, hacía unas letrotas grandes. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque no veía. ¿Qué pasa cuando no ves? Tienes que hacer las cosas más grandes. ¿Se fija? Entonces sabemos que Pablo tenía esa flaqueza, ese aguijón o esa espina dentro de él, ¿verdad? Y vamos a regresarnos al 12, ¿verdad? De Corintios, ¿verdad? Dice, porque no me ensalce desmedidamente por la abundancia de revelaciones que me fue dado una espina, pusieron en muchas Biblias un aguijón en mi carne. 2 Corintios 12 del 7 en adelante, estamos leyendo 2 Corintios 12 del 7 en adelante. Dice, me fue dado un aguijón en la carne, mensajero de Satanás que abofeteemos, para que me abofetee y no me ensalte de gran manera. ¿Va? Muchos estudiosos o muchos predicadores reconocidos dicen, bueno, pues mensajero está hablando de un ángel de Satanás. Mensajero usa la palabra ángelos en griego, pero está diciendo en mi carne, o sea, estoy recibiéndolo en mi carne. Y muchos pastores dicen, no, pues no puedes recibir nada en tu carne porque ya tienes el Espíritu Santo y estás sellado. Y un demonio no se te puede meter adentro. Sí, correcto. Un demonio no se te puede meter, correcto, pero yo les pregunto a ustedes, ¿está bofeteando la mente de Pablo o el cuerpo? El cuerpo. Entonces, dice, para que no me enaltezca de sobremanera. ¿Por qué? Porque Pablo ya había visto la gloria de Dios, ya había visto el tercer cielo. Entonces vamos a ver por qué exactamente Dios no quería que Pablo viera. ¿Qué les parece? ¿Ah? Nunca se imaginaron eso, ¿va? Entonces seguimos adelante, ¿va? Con este estudio. Dice, porque aunque me fue crucificado
Dice, es poderoso en vosotros. 4, porque aunque fue crucificado por flaqueza, vive. Entonces, si Cristo murió, murió por flaqueza. Dice en Filipenses, él siendo Dios, se despojó de su trono, nació en forma de ser humano, vivió 30 años, cumplió la ley y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz en el madero. Él murió en flaqueza. Él tomó todos nuestros pecados. Porque aunque fue crucificado por flaqueza, vive, empero por el poder de Dios. Porque nosotros también somos débiles en él. Entonces, cuando Cristo te sella, cuando el Espíritu Santo sella al creyente, el cristiano tiene que ir muriendo a su yo. Es un proceso de santificación. Entonces, cuando el proceso de santificación también incluye el proceso de debilitar la carne, los deseos de la carne. Por eso ya el verdadero cristiano ya no le gusta ir lingili, lángala, ya no le gusta ir a la fiesta, ya no le gusta ir a tomar, ya no le gusta ir a tomar, no le gusta decir groserías, pero sobre todo esa santificación empieza en su mente, ¿verdad? Entonces dice, empero por el poder de Dios, porque nosotros también somos débiles en él, empero viviremos con él por el poder de Dios para con nosotros. ¿Por qué dice para con nosotros? Porque el poder no es nuestro, el poder de la resurrección le pertenece a Dios. Para con nosotros, porque Él nos va a dar el Espíritu Santo, que un día el Espíritu Santo va a elevar esa alma al cielo. Para con nosotros, ¿verdad? Entonces vemos, porque tercera vez dicen, no los perdonaré, ¿verdad? Entonces, un buen predicador debe de predicar siempre el pecado, siempre tiene que no tener miedo a decir el pecado. Una vez yo prediqué en mi iglesia bautista y me dijeron, no mencionen la palabra pecado. Entonces yo le dije al pastor sobre mi cadáver. ¿Por qué? Porque no quieren que la membresía se vaya, no quieren que la gente se sienta mal. Entonces es una burla eso, porque Dios nos mandó a predicar para que nosotros nos cambiemos nuestro camino y hagamos lo bueno y no lo malo. Para eso nos llamó Dios, para empujar la espada. La espada, dice Efesios 6:17, la espada del Espíritu, es la armadura de Dios, ¿va? Porque si tú no predicas del pecado, tú no predicas lo que es, si tú no predicas la sana doctrina, tú no eres ningún ministro del nuevo pacto, ¿va? Nos dice en 2 Corintios, capítulo 3, del 6 en adelante. Tú no eres ningún ministro del nuevo pacto. No eres ningún ministro del nuevo pacto, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros aprendamos eso. Nosotros tenemos que predicar porque Dios nos da ese poder para predicar. Entonces dígame usted, entonces usted va a predicar algo que no le incomode, que no le moleste a los demás. Pues entonces tú no amas a Dios. Porque mucha gente dice, no, es que tú no eres amigable, que no amas a... No, si tú amas a Dios, hablas en contra del pecado. Porque Dios aborrece el pecado. Si Dios aborrece el pecado, si está en mí, yo tengo que aborrecer el pecado. Porque si yo no aborrezco el pecado, yo no predico contra el pecado, entonces Dios no está en mí. Esa es una mentira. Esa es una mentira. Yo no puedo decir, no, pues que está bien que tu vida que tú llevas, te llevas de unión libre, de fornicación, de homosexualismo, porque si no, yo no tuviera a Dios. Si Dios odia el pecado, yo tengo que odiar el pecado. Ese es un verdadero hijo de Dios, ¿verdad? Y la 4, ya acabamos, y sigue la 5, la más importante, que dice, examinaos a vosotros mismos si sois en la fe. Examinaos a vosotros mismos si sois en la fe. Entonces, Pablo nos dice examinarnos, ¿va? Entonces nos pone como un espejo, ¿va? Un espejo para examinarnos. La Biblia es como un espejo. ¿Va? Pero ese espejo lo tenemos que usar correctamente, ¿va? No podemos usarlo mal. Un espejo tú no agarras y lo usas así de lado
o de arriba hacia abajo, o de abajo hacia arriba, o lo miras por atrás. Tú tienes que usar un espejo como correctamente. Entonces tú tienes que escudriñar si eres tú realmente un hijo de Dios, si realmente eres un cristiano, si realmente has sido redimido, si realmente has sido sellado por el Espíritu Santo a través de la doctrina de tu predicador, apóstol y maestro Pablo, de Romanos a Filemón. Tu espejo es de Romanos a Filemón. Sabemos que los otros apóstoles como Pedro, Juan, tienen otros mandamientos para la iglesia, pero la mayoría de todos esos mandamientos, cuando estudiemos los mandamientos, Pablo los repite. Entonces, ese es tu espejo. Entonces, si tú te ves en tu espejo y dices, no, pues que me veo como Gedeón, me veo como Débora, entonces tú no estás examinándote. Te estás viendo mal en el espejo. El espejo que dice aquí Pablo, examinaos a vosotros mismos, si sois, porque no todos son en la fe. ¿Fe de qué? Fe en Cristo. Y fe de Cristo. La Biblia habla de fe en Cristo y fe de Cristo en toda la Biblia. Aquí no hay que tu fe es tuya. Dice Hebreos 12, vamos a cambiar nuestra Biblia en Hebreos capítulo 12, ¿verdad? Tiene 13 capítulos, 12, versículo 2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo que fue puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y él estando sentando a la diestra del trono de Dios. Entonces, para que él se avergonzara, Dios tuvo que flaquear para él tomar todos nuestros pecados al igual. Entonces, es de fe en Cristo y fe de Cristo. ¿Tú quieres tener mucha fe? ¿Tú quieres que tus oraciones lleguen? Ten fe en Cristo y fe de Cristo. ¿Qué es fe en Cristo? Lo que él hizo en la cruz. Que él pagó todos tus pecados y pagó tu deuda, y él hizo la ley por ti y él te justificó, la justicia de él fue imputada, entonces tú crees en Cristo. Y fe de Cristo es lo que él hizo él cuando nació, cuando Cristo nació, que él cumplió todo por ti. Porque Cristo sabía a lo que iba. Cristo sabía que él tenía que morir en la cruz por nosotros. Si tú crees lo que Cristo creía, también es fe de Cristo. Él creía que él iba a crecer y a los 30 años agarró un ministerio, ser bautizado con el Espíritu Santo, tentado por Satanás y ser obediente hasta muerte en la cruz. Eso es tener fe de Cristo. Y fe en Cristo, que él lo pagó todo por mí. Que él es mi redentor, él es mi salvador. Entonces, cuando tú crees eso, mire, su fe está así, para una oración. Nada que yo creo que en el Santo Niño de Atocha, que yo creo que en la Virgencita fulana de tal, eso no trabaja, no sirve, basura. Por eso dice, la oración del justo puede mucho en Santiago. ¿Por qué la oración del justo? Porque la oración es de él. Él es el justo de justos. No es tuya. Si tú crees que él está intercediendo por ti, la fe es de Cristo. Entonces tú lo que pidas se va a cumplir. Y muchos no entienden ese concepto, ¿verdad? Y crees lo que Jesús o Cristo le dejó al apóstol Pablo para su iglesia. Eso es fe de Cristo, en Cristo. Dice en las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo para su iglesia. ¿Verdad? Bueno, eso es lo más importante que debemos de aprender, que debemos predicar contra el pecado, aborrecer lo que odia a Dios, porque Estados Unidos de América fue fundada de esa manera, con buenos predicadores. Las mayores universidades aquí en los Estados Unidos, como Stanford, Harvard,
fueron seminarios para pastores, si usted no lo sabe, antes de ser universidades. Entonces, eso es lo más importante, ¿verdad? Si tú estás en la fe, ¿de qué te sirve no estar en la fe? Tú te examinas, te ves en un espejo, dice, sello el Espíritu Santo, santificación, y se va poniendo una palomita. O dice Pablo, o estás reprobado. ¿Cómo fuiste salvo? No, que en el concierto de Juan Gabriel. Pues, ¿cómo vas a ser salvo? ¿Ah? No me vayan a dar copyright también. Entonces vemos que seguimos adelante, dice, examinaos a vosotros mismos si sois en la fe, probar a vosotros mismos. ¿Ok? Dice, examinaos a vosotros mismos si sois de la fe, probad a vosotros mismos si sois en la fe. Ahí no dice que tú pruebes al hermano. Ahí no dice que el pastor pruebe al hermano. Ahí no dice que alguien más te pruebe. Ahí dice, probad a vosotros mismos. Es un mandamiento de Dios, probad a vosotros mismos. ¿Por qué? Porque uno sabe si realmente está con Dios o no está con Dios. Lo vamos a ver más adelante. ¿No conocéis vosotros mismos cómo Jesucristo es en vosotros si no sois reprobados? Es muy importante que aprendamos esta última parte del versículo 5. Dice, ¿no conocéis vosotros mismos? ¿No conocéis vosotros mismos? ¿No conocéis vosotros mismos como Jesucristo es en vosotros? O sea, ¿cómo vamos a decir, no sé si Cristo está en mí o no? ¿Sabía que ser salvo es como decir a alguien, ¿estás casado? Y la persona te dice, no sé. Es como alguien te dijeras algo que es obvio. Si Jesucristo está en ti, obviamente tú sabes que Cristo está en ti. ¿Por qué? Porque es un espíritu que te está corrigiendo tu vida, se metió dentro de tu vida, te está transformando. Es algo poderoso. Tú no lo puedes decir, oh no, ha pasado por desapercibido, no sé si está en mí o no. Entonces no está. Porque si no, estáis reprobados, ¿va? ¿No conocéis vosotros mismos como Jesucristo es en vosotros? ¿Va? Porque alguien que tiene a Dios, él sabe exactamente si tiene a Dios o no, no importando lo que digan las otras personas, porque Dios lo respalda. Y también en Romanos capítulo 8 nos dice algo muy importante, que el que es de Dios, hace lo de Dios. El que es de Dios, hace lo de Dios. El que es de Dios, hace lo de Dios. Y dice en Filipenses 2.13, ya lo leímos, Filipenses 2.13, ya lo leímos, que dice que el único que pone el querer como el hacer es ¿quién? Dios. Es el único que puede poner el querer como el hacer. Entonces, si no está reprobado, ¿va? Si aquí sales tache, 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 dice Pablo que estás, ¿qué? Reprobado. Si una persona que es mala, se le lleva a meter un espíritu malo, ¿va? ¿Qué dice la demás gente? Se le metió el chamuco, se le metió un espíritu malo, entonces esta persona empieza a actuar mal, ¿va? Porque está endemoniada, tiene un espíritu malo. Es obvio porque la persona, tú puedes saber que está poseída por un ser maligno. Cuanto más si se te mete el Espíritu Santo, debes de reflejar la gloria de Dios, que es más poderoso que el espíritu inmundo, que el espíritu malo. Cuanto más si se te mete el Espíritu Santo, tú debes de reflejar la gloria de Dios. Debe haber un cambio radical. Un cambio radical. Porque si ya tienes 10, 15, 20, 30 años y no hay un cambio radical, entonces estás acá en esta lista. Estás reprobado. Un cambio radical, un cambio de 180 grados, que Dios te está transformando, Dios te está limpiando, Dios te está llenando más de Él para que tú hables y digas lo correcto. Entonces, seguimos adelante. Dice,
Así no me lo explicó un profesor hace muchos años. Decir que tú tienes a Dios o no es como decir, si tú estás casado y el individuo dice, pues no sé. Pues eso es obvio. Si tú lo tienes, sabes que lo tienes. 6, dice más, espero que conocéis. Si ustedes no saben, espero que conocéis. Quizás apenas se acaban de convertir, apenas son los primeros años del cristianismo de ustedes, ¿verdad? Porque le está escribiendo a la iglesia, no solamente a los líderes. Espero que ustedes también conocieran que nosotros no somos reprobados. Pablo le está asegurando que la comité de él, de Tito, Timoteo y él, porque nada más conocían esos tres, Bernabé no fue para Corintios y otros no fueron para Corintios, Tito, Timoteo y él no están reprobados. Empero 7, yo oro a Dios que ninguna cosa mala hagáis, ninguna cosa mala hagáis, para que nosotros aparezcamos aprobados. Para que nosotros aparezcamos aprobados, más que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. O sea, Pablo está hablando en un lenguaje sarcástico. ¿eh? Si ustedes dicen que no soy apóstol, si ustedes dicen que no soy de Dios, que ustedes piensan que nadie me llamó, que usted no era discípulo de Jesucristo, si ustedes hacen lo bueno y no lo malo, no me importa que ustedes digan que yo estoy reprobado, dice el apóstol Pablo. En otras palabras, no me importa que ustedes lo digan que si yo estoy, pero dice como reprobados, no que están reprobados. ¿Se fija? Como la palabra como es muy importante. Reprobados, porque está hablando un lenguaje sarcástico. Dice la palabra de Dios, va, seguimos adelante. En el versículo dice, examinaos a vosotros mismos, va, vamos a ver 2 Corintios 10:7. 2 Corintios 10:7, se me olvidó esa. 2 Corintios 10:7 nos dice la palabra de Dios. Dice, mirad las cosas según la apariencia exterior. Si alguno está confiado en sí mismo, que es de Cristo, eso también piense por sí mismo, como que Él es Cristo, así también nosotros somos de Cristo. ¿Va? Si usted ve a alguien que está reprobado, pues véalo también que es como de Cristo. Pues quizás Dios no lo haga sellado aún, quizás Dios no lo haga transformado aún. Mientras Él tenga siguiendo teniendo sed y hambre de Él, está bien. Mientras Él quiera seguir viniendo a la iglesia, está bien. Mientras Él quiera aprender más de Él, según de Corintios 10:7. Entonces, vemos cómo Dios nos está advirtiendo. Dice, porque nosotros no podemos hacer nada contra la verdad. O sea, ¿de quién está hablando Pablo? De su comitiva. De Pablo, Timoteo y él. Pablo, Timoteo y él. Nosotros no podemos hacer nada contra la verdad, sino por la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es la palabra, es Cristo. Juan 1:1 dice, en el principio era la palabra era Dios, y la palabra era con Dios. Entonces, ¿quién es la palabra? Dios. Entonces, nadie puede ir contra la palabra, nadie puede ir contra la verdad. Por eso, si alguien tiene una discusión teológica, la autoridad final es la palabra, no el predicador, no las personas, sino la palabra. La palabra. 9. Dice, por lo cual nos gozamos cuando nosotros somos débiles. Como dice Joel, capítulo 3. Dice, diga el débil fuerte, soy. ¿Va? Porque lo cual nos gozamos cuando nosotros somos débiles y vosotros sois fuertes. ¿Por qué sois fuertes? Porque no se refiere que ellos son fuertes físicamente, o sea, fuertes que están resistiendo la mala doctrina, los malos maestros que tuvieron, los malos personas que estuvieron ahí en Corintios. Muchos dicen que ese era el aguijón de Pablo, los falsos maestros que estaban en Corintios. Pero yo no lo creo, yo creo que iba más que eso, ¿va? Entonces, por lo cual nos gozamos cuando nosotros somos débiles y vosotros sois fuertes, y aún deseando esto saber que vuestra perfección, ¿verdad? Que el Espíritu Santo lo está santificando, que el Espíritu Santo lo está cambiando, ¿verdad?
Entonces nosotros tenemos que hacer un cambio o cambiar, porque si no, no podemos dar testimonio a otras personas, porque ¿de qué me sirve decirle a alguien, ven a la iglesia, mira, congrégate, si yo me porto mal y ve mi testimonio que yo me porto mal? ¿Para qué decir? Para eso me voy con otra iglesia o me voy a la cantina mejor, me tratan mejor. Entonces es muy importante eso, ¿verdad? Que guardar ese testimonio para nosotros no hacer caer a otros. Dice, por tanto, ¿ya? Dice, escribo estas cosas estando ausentes para, estando presente, no use severidad. Ahí la palabra en griego quiere decir, o la estoy poniendo en inglés, filoso. Yo no sea filoso con ustedes. Yo no sea filoso. Dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble. Dice no quiero ser sharp, no quiero ser filoso cuando yo hable, no quiero hablar que están fornicando otra vez, están hablando todos en lenguas, están en desorden, están haciendo división, están haciendo celo ministerial. No quiero hablarles así, porque si no todos van a salir heridos, dice el apóstol Pablo. Conforme a la potestad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Es algo muy importante que tenemos que aprender aquí. La potestad que Dios me ha dado, la potestad que Dios le da a un ministro, la potestad que Dios le da a un pastor es para edificar. No para destrucción. ¿Verdad? Porque hay muchos pastores, desgraciadamente, que dicen, no, que Dios me puso y me dio autoridad y ahora yo voy tú estás mal y te voy a poner yo en disciplina. Eso es ridículo. La Biblia dice que la disciplina, dice en Hebreos, que Dios es el que disciplina a las personas. Entonces, si el pastor está haciendo eso, está usurpando el lugar del Espíritu Santo, si usted no lo sabe. No tiene temor de Dios. Entonces, es para edificar. Todos los dones son para edificar. El pastor tiene, o el apóstol Pablo tenía el don ¿de qué? De predicador. El don de enseñanza. Entonces, todos los dones son para edificar, no para destruir. Pero como dije, desgraciadamente muchos pastores toman autoridad que no les corresponde y dañan a muchas personas, se van de la iglesia, se divorcian, etcétera, etcétera, porque no entienden o no son llamados por Dios para predicar la palabra de Dios, porque la labor de cualquier pastor o ministro o líder y de todos los integrantes de la iglesia es edificar, no solo de él, edificar. Edificar. ¿Qué es edificar? Que tú vas creciendo. Edificar es que tú vas creciendo, que tú vas escaloneando, ¿cómo se llama teológicamente? Vamos a ponerlo aquí arriba en el pizarrón. Madurando. Por eso hay muchos cristianos inmaduros. Madurando espiritualmente. Que tú sepas realmente cuál es el plan de Dios, que tú sepas realmente qué Dios quiere, cuál es tu función. No inventar cosas que no te corresponden, sino cuál es tu función, para qué fuiste tú llamado. Eso es lo más importante. Porque dice 2 Corintios 5:18 que toda la iglesia, 2 Corintios 5:18 ha sido llamada para el ministerio de la reconciliación. Hacer que las personas hagan la paz con Dios, ¿va? Con otros, ¿va? Dice 2 Timoteo 2:19, nos dice la palabra de Dios, dice, empero el fundamento de Dios está firme, teniendo el sello, el Señor conoce a los suyos. El Señor conoce a los que son suyos y apártate de la iniquidad.
todo aquel que nombra el nombre de Cristo. El Señor conoce a los suyos. ¿Qué dice en Juan, verdad? Nuestro Señor Jesucristo, mis ovejas conocen mi voz. Y ellos me obedecen y me siguen, ¿verdad? Es muy importante que sepamos eso. Vamos a ver otra cita, Hebreos 4:10. Nos dice la palabra de Dios, dice, porque el que ha entrado en el reposo de él, también ha reposado sus propias obras como Dios a las suyas. Si Dios entró en ti, entonces Él va a reposar las obras de Él en ti. Dice Efesios 2:10, somos hechura suya en Cristo Jesús para buenas obras que Él prepara de antemano. ¿Se fija? Como la Biblia respalda toda la doctrina del apóstol Pablo en un lado o en otro lado, ¿verdad? Para edificación y no para destrucción. Cualquier don de la iglesia es para edificación. Si tú tienes un don que hablas una lengua que nadie te entiende, esa no es lengua de Dios porque no edifica a nadie. Tiene que ser una lengua que haga un traductor, que haga un mensaje de Dios, entonces sí es de Dios. Como dice el apóstol Pablo, que el Espíritu Santo hizo un capítulo completo en Corintios 12 de la regulación de las lenguas. Seguimos adelante. Al fin que, hermanos, hayáis gozo, seas perfecto, consolaos, seas de una misma mente. Seas de una misma mente. No quiere decir, pues yo creo en Dios, yo creo en Cristo. No, una misma mente en la iglesia, una misma mente, un mismo sentir, un mismo creer, una misma doctrina, una misma enseñanza, una misma dirección, un mismo propósito. Vivid en paz y el Dios de amor y paz será con vosotros. ¿Va? Ya mero vamos a terminar. ¿Va? Entonces, dice la palabra de Dios que Él vio el tercer cielo y Dios no quería que se enalteciera. Dice en Corintios 12, dice, porque dice, me dieron ese aguijón para que no me enalteciera. Entonces, muchos eruditos piensan que es esto, piensan que es el otro, pero la mayoría de eruditos por los muchos años piensan que es la ceguera de Pablo y hay un motivo muy poderoso en ella. Porque después de Pablo de ver la gloria de Dios, ¿va? Escribió él, después de Hechos de los Apóstoles, empezaron las iglesias, empezaron las epístolas, empezó la transición, él escribió 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, 1 Corintios, 2 Corintios, y ya después él fue perdiendo la vista. Si usted ve las epístolas, como dice, mira cuán grandes letras escribo. Pero ¿por qué estaba perdiendo la vista? No porque Dios no lo curó, para que no se enalteciese. Porque ¿qué tal si Pablo no le hubieran quitado los ojos, hubiera seguido escribiendo cartas y no tuviéramos las cartas del Nuevo Testamento fuera más grande que el Antiguo Testamento? Pero Dios quiso que Pablo pusiera lo que él quiso. Pablo quería ir a España, Pablo quería ir a hacer esto, Pablo quería regresar, pero Dios no lo dejó. Dios no lo dejó. Entonces, yo pienso, ¿verdad? No lo dice la Biblia, que Dios le quitó la vista a Pablo para que él no se enalteciese en la manera de que andar escribiendo de más. Porque después hasta lo encarceló. ¿Sabía que Pablo recibía un papel y una pluma cada mes? Y medio ciego, y escribía sus cartas carcelarias. Entonces, por eso dice que un ángel de Satanás, no el mismo Satanás, un ángel de Satanás, un demonio lo abofeteaba. En su carne. Porque muchos dicen, no, que muchos eruditos dicen, no, que era porque los corintios quería que los falsos maestros no los tuviera, porque no acabó su remordimiento. No, porque está diciendo que el aguijón o la espina es en la carne, no en la mente. Dios le preservó la mente a Pablo, porque el Espíritu Santo estaba en su mente. El Espíritu Santo cuando te sella el alma es tu mente, tu corazón. Pero tu cuerpo es débil y flaquece y puede pecar. Entonces, ¿qué le pasó a Job? Job tenía el Espíritu Santo y hasta lepra le dio.
¿Por qué? Porque él recibió no una espina o un aguijón, él recibió como 10 aguijones. Pero dice, para que no me enaltezca. Porque si no, tuviéramos 1 Corintios, 2 Corintios, 3 Corintios, 4 Corintios, 5 de Corintios, porque los hubiéramos seguido escribiendo estos. ¿Se fija cómo Pablo lo frenó? Porque sabía que lo que iba a escribir Pablo iba a perseverar por una eternidad, no por otra cosa. ¿Se fija? Entonces dice la palabra de Dios, dice, al fin, hermanos, que ya es gozo. Dice en Romanos 5:5 que Dios ha derramado todo su amor en tu corazón, ya derramó todo su amor Dios en tu corazón. Deberías de tener gozo en las buenas, en las malas, en los problemas. Si te va bien, si te va mal. Gozo, tienes gozo. Ese es un gozo inexplicable que solamente el que es realmente salvo lo tiene. ¿Sabía? Te pueden meter a la jaula de los leones, tienes gozo. Y dice, saludados los unos a los otros con beso santo. O dicen algunas Biblias, ósculo santo. Le pusieron ahí en latín muy decorado. Dice, con beso santo. ¿Por qué? Porque si estudiamos las costumbres o nos vamos 1800 años atrás en el tiempo en Palestina, muchas personas se besaban. ¿verdad? Eso ya depende de la cultura hoy en día, que las personas se den la mano o se den un beso. En Francia se dan los besos en los dos cachetes. En la época de Jesús se besaban los cachetes, se besaban en las manos, se besaban hasta los pies. Como María que ungió al Señor y le besó los pies, que era una señal de afecto y de amor. ¿va? Pero Pablo nos está diciendo que porque la mayoría de corintios eran judíos. Por eso le está hablando así, que tengan ese amor, que ese verdadero amor, que ese beso no sea hipócrita, que realmente si tú besas a alguien porque estás contento o realmente lo quieres, ¿va? Hay varios proverbios que podemos ver, pero por el tiempo ya no los vamos a ver que del beso, o vamos a ver uno que otro, ¿va? Proverbios 27:6. Nos dice la palabra de Dios. Proverbios 27:6, los fieles son las heridas y un amigo, pero los engañosos son los besos del que aborrece. Eso se refiere a Pablo, que no seamos de dos caras. Otro, Proverbios 24:26, Proverbios 24:26 nos dice la palabra de Dios. Dice, el que dijera 26, ¿va? Dice, besados serán los labios del que le responde las palabras rectas. Entonces dice, saludáis con un beso santo, ¿va? Y si en tu cultura no se besan y guardan la sana distancia, pues hacerlo santamente, y ya, sanamente, o sea, con santidad se refiere el apóstol Pablo. Sin hipocresía, dice, saludados los unos a otros con beso o ósculo santo. ¿Por qué Pablo les dice eso al final de la carta? Aunque ustedes me hayan dicho que no soy apóstol, que aunque ustedes me hayan cuestionado mi autoridad, aunque ustedes me hayan dicho que yo predico y les tiro de piedras y nos tenemos que poner los cascos, que yo pongo horrorosidades en mis cartas cuando yo les escribo, aunque digan todos eso, los quiero. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Le está cerrando la carta con eso a los corintios. O que ustedes me digan esto, o que ustedes me digan lo otro, o que me digan que no me quieren aquí, los quiero. Vénganse, corintios. Dice, todos los santos os saludan. 14, y la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Ahí habla de la Trinidad. La segunda epístola a los Corintios fue enviada de Filipos a la ciudad de Macedonia con Tito y con Lucas. Esa llegó con Tito y con Lucas. Ellos la llevaron con sus propias manos.
Es muy importante que aprendamos de los corintios, que fue una iglesia que se inclinó a lo carnal, desgraciadamente por el medio ambiente o por la ciudad donde ellos vivían, pero no importa tú dónde vivas, lo importante es que tú seas fiel a lo que dice Dios. Y él puede hacerlo. Por eso los discípulos le preguntaron a Jesús. Dice, pues ¿quién será salvo? Dice, para Dios nada es imposible. Porque nos dice en Lucas 19, él vino por lo que se había perdido. Yo estaba perdido, Él vino por mí. Vino por lo que se había perdido. ¿Alguna pregunta en esta 2 Corintios 13? Bueno, pastor, esta carta más que todo examina varias cosas, ¿no? O sea, tiene bastantes, digamos así, como cosas puntualizadas. Número uno, la defensa del ministerio de Pablo, ¿verdad? También está puesto lo de, más que todo eso, ¿no? Lo del ministerio de Pablo. Y que habían falsos maestros en esa época que estaban diciendo, como poniendo en tela de juicio las cosas que hacía Pablo. Y bueno, como vimos en el capítulo 12, que es bueno que las personas que no lo han visto, que lo vean a través de las carpetas que se han hecho en este video, que vean ese capítulo 12, que es muy importante, que Pablo defiende su ministerio. ¿Es necesario nosotros también defender este ministerio, pastor? Claro que sí, pero es muy buena pregunta porque, primero, ¿qué significa ministerio? Ministerio significa el trabajo de la persona que está ejerciéndola. Un músico, cuando él tiene un ministerio o cuando el músico ministra, no es algo sobrenatural, él está trabajando, él está alabando, él está tocando la guitarra. Cuando el pastor ministra, él está predicando la palabra de Dios. Entonces, cualquier ministerio tú tienes que defenderlo con la palabra de Dios, lo que es verdad. Porque como dice Pablo en el capítulo 13, dice, nadie puede ir contra la verdad. Nosotros somos la verdad. Y si tú tienes un argumento con alguna persona teológicamente, el juez está aquí. El juez está aquí. No es lo que yo diga, mi opinión que yo diga. La respuesta está aquí y la autoridad final es esta, porque la palabra de Dios es la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia, de una sana iglesia conforme al corazón de Dios. Entonces es muy importante que nosotros defendamos el ministerio que Dios nos da, porque Dios escoge verdaderos valientes para defender el ministerio que los da. Si no, Dios no te ha llamado. Padre, bendito eres en nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por esta oportunidad, por poder cerrar este capítulo 13 de Corintios y 1 Corintios también, los 16 capítulos que vimos, Padre. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que las personas lo vean, lo reproduzcan en las redes sociales, que se lo manden a sus seres queridos y tienen amor a ellos, Padre, para que ellos realmente te conozcan en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia gloriosa de Cristo dice, amén. Que Dios los bendiga.